de Milei Propiedades, porque una de las grandes preocupaciones que tenemos todos los argentinos, entre los que me incluyo, tiene que ver con la derogación de la ley de alquileres. El punto número 1 de todo lo que nombró en la cadena nacional. Exactamente, así que bueno, para hablar de esto estamos con Gervasio Muñoz, él es presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, Inquilinos Agrupados. Me parece que es la gran preocupación de la mayoría de la gente que alquila, de todos los que alquilamos, entre los que me incluyo, ¿no? Gervasio, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias. Sí, estamos hablando de la vivienda, del lugar donde desarrollás toda tu vida, el laburo, la salud, la educación. Cuando no sabes dónde vas a vivir, todo eso empieza a tambalear y por supuesto que genera una angustia enorme. Y yo quiero hacer una pequeña aclaración con esto de la derogación de la ley de alquileres. El decreto de Milei, que cuando él lo comunica, como ustedes decían, primero nombra la ley de alquileres, yo creo que es un claro reflejo de los intereses que tocó la ley de alquileres. ¿A qué te referís? Que siempre el poder económico tuvo a la ley de alquileres entre ceja y ceja, que desde que se sancionó hubo una campaña feroz en contra de la ley, que el mercado inmobiliario bajo ningún punto de vista podía aceptar que esta ley persista, porque además era una ley, o es una ley porque todavía está vigente, modelo para Latinoamérica. Después de que se votó acá, empezó a legislarse en Paraguay, en Bolivia, en México, sin suerte en esos países. Y creo que la nombre primero, y que inclusive en el decreto, en los considerandos, dice: deróguese la nefasta ley de alquileres. Eso me llamó mucho la atención porque no suele haber ese tipo de adjetivos. Escriben con odio, como hacen política, con odio. Claro, es un texto donde el gobierno fundamenta una decisión de una política que está tomando, pero no es muy común para quienes leemos decretos habitualmente, el boletín oficial, que haya un adjetivo y tan fuerte como nefasta ley de alquileres. Es increíble. Sí. Es increíble, pero también habla del odio con el cual hicieron ese decreto. Y yo lo que quería aclarar es que no solo derogaron la ley de alquileres, además redactaron un nuevo Código Civil. Si la ley se hubiese derogado, estaríamos hablando de que no hay condiciones claras para alquilar en Argentina. Pero no hicieron solo eso. Además, lo que hicieron fue arrogarse facultades del Congreso, redactar artículos del Código Civil e intentar implementarlos por decreto. Por ejemplo, el plazo del contrato de alquiler. Antes de la ley, el plazo mínimo era de 2 años. Sí. Con la ley de alquileres pasó a ser de 3 años. Redactaron un nuevo artículo. Derogaron el plazo de 3 años, pero redactaron un nuevo artículo en donde dice que el plazo se acuerda libremente entre las partes y que por lo tanto, si nosotros entramos a una inmobiliaria y nos dicen: mirá, no, acá el contrato de alquiler de vivienda es por un día, o por 15 días, o por un mes, o por 2 meses, puede ser legal. Pero no solo eso, digo, porque más allá de que no tiene plazo estipulado, tampoco tiene actualización estipulada ni moneda. Es decir, que vos hoy te pueden ir a pedir, si la derogan directamente, un contrato en dólares, en euros, con la actualización que ellos quieran, cuando quieran y cómo quieran. Exacto, y a eso le sumás el plazo. Entonces, esa combinación hace que no sepas cuánto vas a tener que pagar el mes que viene. Porque suponete que te dicen: mira, acá te voy a alquilar por 2 meses y va a ser $800, $600, lo que sea. Vos sabés cuánto vas a pagar por 2 meses nada más. Sí. Después, cuando esté por terminar los 2 meses, te van a decir: bueno, ahora te voy a firmar un contrato por 2 meses y te va a salir tanto. Con una nueva, claro, ahí se vuelve a discutir, digamos. Sí, también podría pasar lo que plantea él, que es que firmes un contrato por 6 meses en donde el primer precio sea de $400 y después se actualice todos los meses por inflación o por la tasa de interés del dólar de Estados Unidos o por lo que se le antoje, el valor de la nafta, del café, de lo que sea. Cualquier parámetro se puede poner. Cualquier parámetro, público o privado. Público es el IPC, sí,
Privado es lo que se le antoje al propietario o al inmobiliario. Ahora, mi pregunta es la siguiente, porque creo que lo que busca el gobierno en sí, y lo vienen diciendo siempre, además de libertad de acción, es oferta y demanda. Nosotros sabemos que hay muy poca oferta y muchísima demanda. Ahora, cuando venga un propietario a decirte, yo te voy a cobrar por este departamento de 2 ambientes, no sé, en Chacarita, $1.500 con actualización en dólares de la inflación que haya cada mes. ¿Quién se lo va a alquilar? ¿Cuánto tiempo va a poder aguantar sin alquilar ese departamento? Digo, eso creo que es lo que está buscando el gobierno. ¿Vos lo ves viable, factible que ocurra eso? Como el resto de las cosas lo veo. Liberar el precio de los alimentos. Puede ser que en algún momento el almacén no pueda aumentar mucho más porque ya no vende nada. Bueno, mientras tanto cerró el almacén. Hay un montón de gente que tiene hambre. Poquita gente es la que puede comprar. Otra gente no va a poder comprar nada, o va a comprar menos, o va a alimentarse muy mal. Es exactamente lo mismo. O en el mercado inmobiliario yo creo que se pueden combinar las dos. Este ejemplo que te doy y el otro que es el de las prepagas. Que es que se sientan los 4 tipos, en el caso del mercado inmobiliario, los grandes tenedores de vivienda y se ponen de acuerdo en el precio como se han puesto de acuerdo, por ejemplo, en pandemia. Cuando estaba el decreto que no se podía aumentar el precio, no te podían desalojar, cuando terminó el decreto se había puesto de acuerdo todo el mercado inmobiliario de la Argentina para que cuando terminara el decreto haya aumentos en ese momento del 200%. Entonces vos entrabas a una inmobiliaria en el Chaco, en Santa Fe o en Neuquén y todos te aumentaban 200%, porque son una corporación. Sí, ahora, Gervasio, vos decías recién que esta nueva ley va a beneficiar a los propietarios, pero el actual vigente también, porque el inquilino nunca llega en los aumentos que tiene. El que tiene el contrato nuevo con actualización anual a 3 años, también le aumenta un montón. Digo, no, esa ley no está hecha también para el propietario y el que pierde es el inquilino, la actual, la vigente. Bueno, para mí la respuesta la tienen las inmobiliarias y los propietarios. Y son los que acaban de festejar la derogación de la ley de alquileres. Después que tengamos 160% de inflación y que el índice de alquileres esté 20 puntos por debajo de la inflación, no quiere decir que estemos en el paraíso. Quiere decir que la ley de alquileres vino a frenar los aumentos de precios que podían establecer por inflación o más. Finalmente la ley de alquileres no se cumple y cuando uno ve cómo subieron los precios de los alquileres para los que no tienen la ley. Digo, si vos estás bajo la ley actual y alquilás, digo cualquier cosa, en Chacarita, un departamento de 3 ambientes y tenés la ley y se te actualiza por el índice de la ley de alquileres, lo único que tenés que hacer es mirar cuánto está hoy un mismo departamento en el mismo barrio de la misma cantidad de ambiente y vas a ver que está el triple. Más del doble, claro, eso te iba a decir. Bueno, eso es la ley de alquileres, sí, por supuesto. Ahora, Gervasio, te quiero hacer varias preguntas concretas y también tenemos un hashtag que es fuera de agenda. Si del otro lado tienen alguna pregunta, aprovechemos a Gervasio, que es una de las personas que más sabe en el rubro alquileres. ¿Qué pasa con ese índice que ahora rige, que el gobierno publicaba? Me parece que todos los meses, vos me dirás si es así, que se calculaba en base a la inflación y a los salarios. Entonces, el contrato que uno firmaba, que ya tenía firmado por los 3 años, regía por este índice. Ahora, las personas que siguen bajo esa forma de contrato, ¿a dónde van a tener que mirar? ¿Cuál es el índice que en el mes que les corresponda que suba el alquiler les va a decir el porcentaje es tanto? Nosotros tenemos una ley que se votó en el 2020 que actualiza el precio del alquiler por el ICL, el índice promedio entre inflación y salario. Sí. Y tenemos un índice que se aprobó en el Congreso Nacional en octubre, que es el Casa Propia, que es un índice que se actualiza por salarios para sintetizar. ¿Sí? Todos los que firmaron contrato a partir del 2020 se rigen por el ICL, todos los que firmaron contrato a partir de octubre se rigen por el Casa Propia. El ICL lo elabora el Banco Central y lo publica todos los días. Sí. Yo creo que el Banco Central va a seguir publicando el ICL, porque además, si no lo publica y hay inquilinos, propietarios que están bajo el ICL, pero el Banco Central no publica más el índice, tranquilamente podrían suspender el pago del alquiler porque el Estado
no está elaborando el índice. Ah, es un punto importante ese. Claro. Que no tienen en qué basarse para pagar el aumento del Tienen en alquiler. qué basarse, que es el ICL, el Estado abandonó su obligación, que es elaborar el índice, Sí. y por lo tanto no hay precio. Claro. ¿Sí? No hay Y no es referencia. culpa ni del propietario ni del inquilino, es que el índice no se publica más. Y después sí está el índice Casa Propia, que ese lo elaboraba el Ministerio de Hábitat. El Ministerio de Hábitat ya fue transformado en Secretaría. Ahí sí yo creo que hay una incógnita acerca de si van a seguir publicando el índice Casa Propia, y lo mismo, si lo deja de publicar y hay inquilinos, propietarios, que tienen contratos firmados por el índice Casa Propia, si no se publica, se puede suspender el pago del alquiler. ¿Hoy estamos sin índice entonces? Hoy se está publicando. Sí. Es más, nosotros tenemos una calculadora de inquilinos agrupados que es índicecontratodealquiler.com.ar. Ahí pueden chequear todos los Bien. índices. ¿Cuánto? ¿Cuánto es lo que se viene? Y yo creo que enero será 135 más o menos de actualización anual. Saladísimo, porque Saladísimo. tu salario no subió 135%. Por supuesto que no. Por Es supuesto que no. tremendo. Es tremendo. Es tremendo, sí. Ahora, ¿hay una solución para esto? Porque obviamente lo que todos dicen es, el problema es la inflación, pero mientras no soluciones el problema de la inflación, ¿cómo haces? Yo creo que en este momento político solución no hay, más que salir a la calle. No lo vamos a resolver dialogando con los organismos del Estado que tienen la obligación de tener políticas de vivienda. La Secretaría de Vivienda del Gobierno Nacional no existe, no va a hacer absolutamente nada. Por lo tanto, no hay nada que podamos dialogar con ellos. No solo eso, hay un presidente que por decreto pretende terminar con toda la regulación del alquiler de vivienda en Argentina. Entonces, solución institucional o a través de un diálogo del gobierno yo no creo que haya. Creo que la solución es lograr construir una oposición política que frene el decreto, que logremos que la ley de alquileres siga vigente y, por supuesto, construir una alternativa de gobierno para cuando termine el gobierno de Milei. Bien. Gervasio, ahora te voy a leer algunas de las preguntas que nos empezaron a llegar, que son interesantes también para saber cómo nos preparamos para los próximos días y cómo va a seguir también la protesta de los inquilinos. Pero vamos a compartir una medición que se hizo en las redes sociales acerca del humor social, cómo se tomó este DNU de Javier Milei. El sentimiento que generó en las redes sociales es la primera placa que tenemos para compartir. La fuente es Taquión, que justamente registró qué es lo que se decía, y en un 56% el sentimiento fue negativo, en un 30% fue positivo y en un 14% se manifestó neutral. Recordemos que esto es sobre el decreto en general. Claro, bueno, ahí tenés algo que te está marcando una realidad. ¿Quiénes son los que ven positivo esto? Un 30%. En las elecciones nacionales, ¿cuánto sacó Javier Milei? Un 30%. Es decir, que a casi 2 semanas de que asumió como presidente de la Nación, ese 30%, ese caudal de voto que tuvo en las elecciones presidenciales, lo sigue bancando. Está bien, van 2 semanas. Se necesita mucho más tiempo para poder hacer lo que él tiene ganas de hacer, lo que dijo que viene a hacer, que es ajuste y libertad. Sí, muy alto el negativo, de todas maneras. Bueno, por eso, por supuesto. Muy alto. Pero nosotros lo veníamos viendo en todos los informes que acabamos de pasar, ¿no? Digo, la gente está mal, estamos mal. Exactamente. ¿Tenemos otro, Diego? Dale. A ver, ¿expectativa o realidad? ¿Los argentinos esperaban que las medidas fueran así? Esto es interesante porque el 72,3% cree que el ajuste lo pagarían todos los ciudadanos. El 47,4% está dispuesto a hacer sacrificios por la economía del país. Esto es tremendo, porque no se esperaba. O sea, la realidad es que el ajuste venía para la casta, el ajuste venía para la política. ¿Están dando algunas señales de ajuste para la política? Yo creo que por lo que mostraron hasta el momento son pequeñas, porque dicen, bajamos la cantidad de choferes en diputados, ahora se metieron una nueva medida que acaba de lanzar el presidente de la Cámara de Diputados, Menem, tiene que ver con que se pagaron, si no me equivoco, $48.000 para accesos VIP en los aeropuertos para los diputados. Bueno, eso lo sacaron. Pero chicos, es así de pequeño. Me parece más que eso es un gesto
¿no? De Algo decir, simbólico. estamos achicando la política, algo simbólico, pero en lo económico no ayuda en absolutamente nada. Y eso simbólico en realidad viene a legitimar el otro ajuste. Entonces, te sacan los tostados de la Casa Rosada, Claro. los $48.000 del VIP del aeropuerto, los choferes, etcétera, y después lo que finalmente eso legitima es el ajuste sobre todos los trabajadores y las trabajadoras del país. Claro, vos lo ves como una excusa, como decir, che, pero mirá, el ajuste en la política lo estamos haciendo. Ahora, la consecuencia después de todas las otras medidas son para la gente. Claro, como el O sorteo. todos nos ajustamos. Claro, como el Miren que todos sorteo nos ajustamos. el sorteo del sueldo de Milei como presidente, ¿no? Sí. Digo, bueno, en realidad eso lo que viene es a legitimar que entonces el trabajador que se despierta a las 4 de la mañana, labura 12 horas, también tiene que hacer un sacrificio, y el sacrificio de él no es vivir en un hotel o en Olivos como Milei, que andás a ver quién paga absolutamente todo eso, sino que es comer menos, lo que veíamos recién. Y en las los- necesidades son distintas. Sí. Son Las muy necesidades son... distintas. El ajuste es muy distinto. El ajuste es muy distinto porque él sorteará el salario, pero sigue viviendo como un rey. Tenemos una placa más de este relevamiento de Taquión que refleja cuánto tiempo dirías que estás dispuesto a tolerar medidas económicas de ajuste. El 83% de los argentinos afirman tener hasta un año de tolerancia a las medidas de ajuste. Ahí vemos distintos porcentajes que van desde 1 y 2 meses hasta 6 meses y un año, por eso suma Está el bastante 83. parejo, está bastante parejo. Digo, los que están dispuestos a esperar entre 1 y 2 meses, Sí. entre 2 y 6 y entre 6 y un año. Exactamente. Y bueno, ya un porcentaje menor del 10% entre 1 y 2 años. Y más de 2 años, casi el 7%, bueno, a medida que aumenta el poder adquisitivo, está claro que la tolerancia puede ser mayor, ¿no? Pero una gran porción de la sociedad tiene muy poco margen. Hay que ver qué es lo que cada uno cree acerca de lo que tiene que aguantar. Si lo que tiene que aguantar es esta situación que vivimos hace tiempo, o si en realidad no imagina que el ajuste que va a tener que aguantar por 2 meses, 6 meses, es mucho más cruel que la situación que estamos viviendo ahora. Me refiero a algo, usando el ejemplo de vivienda. Una cosa es pagar un montón de guita de alquiler y entonces llegar raspando a fin de mes. ¿Cuánto lo podés aguantar eso? Bueno, alguno dirá, bueno, yo 2 meses, 3 Sí. meses aguanto así. Ahora, diferente es que te digan, che, te quedás sin casa. ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a quedarte sin casa? No, a eso es vivir urgente. en cualquier lado. A volver con tu viejo, a volver con tus hijos, Sí, los jubilados. sí existe esa posibilidad. O a- Si existe esa posibilidad, pero incluso en una posibilidad de ese tipo, que no es vivir en la calle, terminar en la calle, digo, yo no sé cuánta gente imagina que el ajuste que se viene es ese, y entonces creo que en realidad por eso se le da tanto tiempo. La verdad que yo no creo que con el aumento de tarifas, con la situación que va a suceder de dolarización total de los alquileres, del bondi, yo no sé si va a haber tanto margen para aguantar, porque en realidad el pueblo argentino pocas veces aguantó situaciones tan duras. Bueno, Claro. ya, Por suerte. ya fue sorpresivo el otro día el cacerolazo enfrente del Congreso y se vienen nuevas movilizaciones, ahora lo vamos a repasar, pero tenemos una pregunta. Sí, tenemos preguntas de los que nos están viendo en estos momentos con el hashtag fuera de agenda en redes sociales. Mary Poppins pregunta, ¿qué pasa con las inmobiliarias que te toman la reserva y te pilotean la firma del contrato hasta ver qué pasa con el decreto, alegando que no saben cuáles serán las nuevas condiciones? Mientras tanto, tu reserva se le evalúa a diario. En realidad, cuando esto es una cosa de la mafia, de las inmobiliarias, que es tranqui. total. Ok. Bueno, pero se manejan como una corporación mafiosa. Esto, por ejemplo, es una práctica mafiosa. ¿Qué dice la ley hasta hoy? Que cuando vos reservás una vivienda, un alquiler, lo reservás porque ya se fijaron las condiciones legales. O sea, ya las dos partes pusieron saben de en acuerdo. qué condiciones van a alquilar. Exacto. La inmobiliaria no puede tomar una reserva y luego fijar condiciones. Está especulando. Sí, en realidad lo que está diciendo es dame la guita, y quizás le tomó la guita a ella
y a 2 A más varios. o a 3 más. Claro. Y finalmente ve, cuando pone las condiciones, porque esperó a que no haya más ley, quién de los 4 acepta las nuevas condiciones y seguramente se queden con la reserva. Porque en estos casos, lo que dice actualmente la ley, es que a ella le corresponde que la inmobiliaria le devuelva el doble de la reserva. Pero no ¿sí? se cumple. Por esa práctica que decíamos de que no les dijeron las condiciones legales. No se cumple esto, lo que estás diciendo. Por supuesto que no. Sí. ¿Y a dónde podés reclamar si te hacen esto? ¿A Magoya? Iba a responder una barbaridad. A ningún lado, obvio. Bueno. Bien. Hablábamos de las marchas. El próximo miércoles va a haber una movilización al Palacio de Justicia. Sí, exactamente. La CGT, y no solo la CGT, porque hoy se acaba de sumar también la unidad piquetera, que va a estar marchando junto a la CGT. Hay que estar atentos con eso, va a haber muchísima gente. Y CTA también. CTA, bueno, ustedes también, ¿no? Inquilinos Agrupados también va a estar acompañando esa movilización. Esta semana hubo varias reuniones. La CGT se reunió con el bloque de diputados de Unión por la Patria, que también recibió a la CTA en el Congreso. Estuvieron dialogando, convocaron a esta movilización. Queda la posibilidad del paro todavía sobre la mesa. Y el que habló fue Pablo Moyano. Vamos a compartir lo que decía. Toda esta espontaneidad de la gente, bueno, la CGT nos hemos reunido en forma urgente, el día miércoles movilización a tribunales para presentar la nulidad de este decreto, y el día jueves un comité central confederal, que es el órgano máximo de la CGT, ya para decidir aprobar el plan de lucha que no se descarta llamar un paro general. Una locura que a través de un DNU se pueda privatizar Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, anular la ley de alquileres, donde a partir del 1 de enero el propietario te dice, bueno, son $1.000, $2.000, la caída de las indemnizaciones, bueno, un montón de cosas. Esperemos que este presidente que fue votado por la mayoría de los argentinos recapacite, se baje de la soberbia, de esa ola que hoy le quiere instalar, que la gran mayoría de los argentinos lo apoya, para llevar estas terribles medidas en contra de la clase de los trabajadores, ¿no? Bueno, ahí lo veíamos, uno de los integrantes de la CGT. Gervasio, vos decías que ustedes van a estar en esta movilización al Palacio de Justicia. Sí, el martes nos reunimos justo con Pablo Moyano y el miércoles movilizamos el Palacio de Justicia. También vamos a hacer una presentación en la justicia. Yo creo que tampoco hay que depositar toda la estrategia política en el ámbito judicial. Me parece que hay que seguir saliendo, que hay que mantener vivo esto que sucedió, que contaban ustedes, a tan pocos días, ¿no? Sí. Que despertó una sensibilidad que me parece que siempre ha tenido el pueblo y que eso hay que mantenerlo encendido, porque a mí me pasó algo bastante particular cuando estuvimos en el Congreso, y es que nos volvimos a encontrar con un montón de gente que hacía mucho que no nos veíamos en la calle. La misma noche del DNU. Sí. Y que todos, a pesar de la preocupación que genera casi el remate de la soberanía de la Argentina, de los derechos, había algo que hacía mucho tiempo yo no veía, que es unas ganas de activar la participación democrática como hacía bastante tiempo yo no veía, Y creo que eso lo tenemos que mantener activo, creo que tenemos que seguir saliendo. Por supuesto, creo que esto tiene que tener en algún momento algún grado de conducción, pero estoy convencido de que aunque parezca que vienen por todo, estamos en otra etapa. Me parece que se ha empezado a construir otra potencia
que no es más ni menos que la potencia del pueblo, ¿no? Bueno, de hecho hablabas de la fuerza de lo que pasó en la calle y cómo impactó también en el Congreso. Varios bloques se reunieron esta semana, estuvimos trabajando ahí, cubriendo lo que pasaba y hablamos con Oscar Sago, que es uno de los diputados de La Libertad Avanza del gobierno. Estaba justo yéndose a la Casa Rosada a reunirse con Javier Milei, todavía no se había convocado a sesiones extraordinarias, estaba terminando de definir eso, pero anticipó cómo va a ser la estrategia del gobierno para que este DNU y el resto de las leyes avancen en el Parlamento, y también habló de la CGT. Opa. Vamos a verlo. Conocimos el DNU, hay bastante rechazo de una porción de la sociedad que se manifestó y también de acá, de sus pares en la Cámara de Diputados. ¿Cómo va a seguir? ¿El gobierno lo va a mandar al Congreso? Sí, por supuesto, va a estar, están preparando, así que estamos esperando que venga para acá. Bueno, ahora me voy a Casa de Gobierno a reunirme con gabinete. ¿Va a estar incluido en las sesiones extraordinarias? Todavía no sabemos, lo están preparando ahí la gente, los ministros, así que bueno, estamos manejando esa situación. ¿La idea es que se convalide o que se avance, aunque gran parte, algunas porciones de los bloques de la oposición se hayan mostrado en contra? Bueno, el tema de la oposición se hayan mostrado en contra, ya lo vimos, la CGT, todo, menos mal. Ahora le conozco la cara, hace 4 años que no le veo la cara, ni a los miembros de la CGT, ni a muchos diputados que hoy están expresando su posición, que es lógica, es razonable, pero bueno, es la posición de ellos, la posición nuestra es esto, así que bueno. Y ahora estamos siempre, el diálogo y el consenso lo vamos a buscar hasta las últimas consecuencias, siempre. Había una posibilidad de enviar esto como una ley. ¿Por qué se optó el DNU y que no se convaliden muchas de las leyes que votó este mismo Congreso? No, las leyes van a llegar, las leyes van a llegar, así que bueno, el tema del DNU es lógico. Digamos que se han mandado las cuestiones que eran lógicas de mandar, que ya lo había expresado el presidente, así que de ese momento, así que espero las leyes van a llegar. Lo último, el presidente dijo hay más. ¿Qué le puede decir a los argentinos que ayer vieron con mucha sorpresa estos anuncios? La verdad que no sé, ahora me voy a juntar con ellos, así que para ver lo que hay más. Muchas gracias. Interesante la nota que le hacías, Dani. La verdad que dejó muchos títulos. Ahora hay que ver qué pasa en el Congreso de la Nación, ¿no? También hay que esperar a estas sesiones que van a comenzar el 26 de diciembre, con extensión hasta el 31 también, y ver qué pasa también en enero, en febrero. Va a ser un verano largo. Muy largo va a ser. Bueno, a ver, Gervasio, para despedirte, ¿alguna conclusión final? ¿Qué le espera a los inquilinos si se deroga la ley de alquileres? Nos espera, sobre todo, lucha. Yo creo que no hay solución individual, nunca la hubo solución individual para el acceso a la vivienda. No es un sueño, es un derecho. Y como todo derecho, se conquista de manera colectiva. Entonces creo que frente al decreto, que yo creo que finalmente no va a suceder si seguimos en las calles, no creo que se apruebe. Pero para los inquilinos, por supuesto que nos espera lo mismo que para cualquier trabajador y trabajadora de la Argentina. Y desde las organizaciones inquilinas estamos más convencidos que nunca de que es la hora de salir a la calle, de pelear, y que seguramente lo que saquemos de esto sea un proyecto político de mayorías que además dentro de su programa tenga incorporado de una vez por todas el derecho a la vivienda en un país en donde no puede suceder que una persona tenga 150 casas y 10 millones de personas en la Argentina no tengamos una nunca. Y no solo eso, sino que además dejemos todo el salario en pagarle un alquiler a esa persona que tiene 10, 20, 50 casas. Para eso el Estado va a recuperar una herramienta fundamental que es intervenir sobre las reglas del mercado. Y yo creo que esto va a suceder más temprano de lo que creemos. Si seguimos en este camino que se acaba de iniciar, de salir a las calles, de organizarnos, de unidad sobre todas las cosas,
me parece que vamos a lograr frenar al gobierno y sobre todas las cosas construir de vuelta una alternativa de mayorías. Bueno, muchas gracias por venir. Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos. ¿Qué pasará el día de la protesta a la justicia que va a ir la CGT, la unidad piquetera y demás? ¿Y qué va a pasar con el protocolo antipiquete, ¿no? Hay que estar atentos a lo que pueda suceder también ahí y ojalá todos podamos en algún momento acceder a una vivienda propia, ¿no? Que es lo más importante. Nos vamos una tandita, Dani.